Blanchot dijo en El pensamiento de la amistad: creo que sabemos cuándo la amistad acaba, por un desacuerdo que un fenomenólogo llamaría existencial, un drama, un acto desafortunado. Pero ¿sabemos cuándo comienza? No hay flechazo en la amistad, sino más bien un hacerse paso a paso, una lenta labor del tiempo. Éramos amigos y no lo sabíamos. En este episodio me acompaña Ceci Valentini de Somos Cíclicas. Hola Ceci, bienvenida y gracias por estar acá en este episodio. Muchas gracias, Maru, por invitarme. Un placer poder compartir con vos esta temática. ¿Qué tema, no? El tema de la amistad, porque bueno, esto surgió también de una conversación que nosotros tuvimos por privado. Y estaba pensando que cuando hablamos de amistad, qué pregunta filosófica, ¿no? Sí, yo creo que venimos como, en muchas ocasiones, muchas personas repensando los vínculos, la temática de los vínculos, y entre ellos está, bueno, el tema de la amistad, ¿no? Em, Esto es algo que yo creo que además, si lo empezamos como a preguntar a distintas personas, ¿no? Como si se han repreguntado o no sobre cómo se relacionan con sus amistades, probablemente nos puedan compartir que sí, que está una de las tantas cosas que vamos a trabajar hoy que tiene que ver con los duelos, está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Sí, y aparte yo pienso en la amistad y creo que con los años el mismo concepto que fuimos haciendo propio va mutando con los años, ¿no? Cuando éramos infantes, empezar una amistad era con la pregunta, ¿no? ¿Querés ser mi amiga? Y a partir de ese momento la amistad surgía y después, bueno, decime si no te pasó también que en esa infancia, en esa adolescencia, las amistades se percibían como duraderas y eternas. Existía esto de la Bueno, continuidad, lo habitual. la familia elegida, ¿no? La familia elegida, los amigos son para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Hoy venía manejando y pensaba en esto del regalarnos cadenitas donde había una mitad de un corazón y otro corazón. Eh, em, y la palabra, y yo creo que aparece esta sensación, o a mí me viene apareciendo esta sensación de preguntarme algún día, ¿corté con una amiga? Parece que la palabra cortar suena como a prestada de las parejas, ¿no? Sin Sí, de, embargo, de otros tipos de vínculos, sí. de otros tipos de vínculos, exacto. Hay muchas rupturas que parecen no tener nombre, y que las sentimos como un corte doloroso. Sí, nos vamos para el lado de, digamos, de la finalización de las amistades y de justamente esta introducción que hice de Blanchot con respecto a que sabemos exactamente cuándo una amistad acaba. O sea, sucede algo, sucede incluso un distanciamiento. Yo me quiero ir un poco más para atrás, porque para pensar en el fin de una amistad y en el duelo de la amistad y lo que lo que nos significa a nosotros pensar en la amistad en estos términos de vincularnos con un otro, pienso también en esta carga que tenemos de el hecho de ser siempre amigos de o hermanos de, hay una relación, ¿no? No es una amiga, es una hermana de la vida. Yo así la presento siempre a mi amiga Rosalía, que nos conocemos desde que éramos niñas. Y tenemos esto, ¿no? De que tenemos que ser amigos de todos. Entonces, cuando se termina una amistad, hay como una sensación también de fracaso, ¿no? En este sentido. Tuvimos con esta idea de mantener y sostener y hacer eterna un vínculo que por distintos motivos se terminan, como puede ser cualquier otro vínculo. A mi entender, esto tiene que ver con que imaginamos de la amistad un lugar flexible, ¿no? Como algo que se puede ir transformando, que puede perdurar, que aunque no nos estemos encontrando constantemente, aun cuando tengamos distintos objetivos, distintas búsquedas, distintos deseos, distintas maneras de pensar, distintos intereses, hasta políticos, em, que igual tenemos que bancar. Es el único vínculo que deberíamos bancarnos todo aquello que el otro traiga. Como que pareciera que cortar no encaja bien con la idea de la amistad. Vivimos, como decía antes, ¿no? En esta sociedad que le hace un culto constante a la amistad eterna.
Pero muchas veces en este afán de querer trabajar los vínculos de amor romántico con parejas, el no decir, venimos como trabajando mucho esto, ¿no? De no decir que una pareja es para toda la vida, aun cuando después en el devenir nos sigamos encontrando con esa pareja y pasen los años y eso se termine convirtiendo en algo, entre comillas, para toda la vida. Igual dejamos de decir, ¿no? Esto del para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Y creo que ahí es donde en esta necesidad de encontrar romanticismo en los vínculos, reemplazamos esos vínculos de amor romántico con parejas por vínculos de amor romántico con amistades. Y ahí es donde yo me hago cargo de eso, que siento que muchas veces puse a mis amistades en un lugar de venir a rescatarme de cosas que yo misma no estaba pudiendo hacerme cargo, ¿no? Por ejemplo, que te rescate de una, o sea, que esté a disposición de rescatarte en algún momento difícil para vos. Que esté a disposición de rescatarme en algún momento y de ponerla en un lugar de perfección, de que Mm, de idealización, ¿no? tal cual, sí. Dejé de idealizar a la pareja y lo que hice fue ponerme a idealizar amigas. Las Bien, veía perfectas, que no tenían una falla, un error, que todo lo que se daba entre nosotras era de comprensión, de entendimiento, de mutua receptividad y en realidad no. En realidad, del otro lado totalmente. me estoy encontrando con una persona, con un humano que, que tiene como miles de dificultades a la hora de vincularse como yo. ¿No? Y ahí es donde ese dolor, particularmente es un dolor presente de un duelo que estoy atravesando, y no digo pérdida porque además no la perdí, no es que se perdió esa amistad. Sin ir más lejos, es una persona con la que si me pongo a ver cómo empezamos a generar esta pseudo separación, la hicimos de una manera muy respetuosa, como si fuésemos una pareja, porque todavía nos mandamos mensajes del cómo estás, cómo te sentís, em, como si fuese que una se estuviese yendo de la casa de la otra, ¿no? Mm, O una casa compartida. Ahora bien, esta separación particularmente, que yo digo no es una pérdida, porque no sé si la perdí. Creo que en el presente necesitamos esa distancia, esa separación. Me llevó a dar cuenta de otras amistades por las que pasé, por distintos duelos, en la adolescencia, a mis 15, 16 años, después a los 20 y largos, personas de las que me separé y no me permití jamás duelar. mm. Y no me permití nunca sentir esa tristeza, ese dolor que realmente hoy sí me estoy permitiendo sentir porque siento que este duelo concretamente de esta amiga lo que hizo fue en algún punto revivir otros duelos. Em, y yo creo que lo más doloroso, o por lo menos lo que logré identificar, porque si te pones a pensar vos con esa persona que estamos hablando de vínculos de amistad, necesito aclarar o vale aclarar, con los que tenés cierta intimidad, ¿no? Con los que compartís parte de tu vida, de tu historia, de tus cosas, de tus sentimientos profundos. Estamos hablando de ese tipo de amistades, porque digo, después también podemos hablar de la amistad con distintas caras, tienen múltiples bemoles las Tal cual. amistades. Pero lo que yo sí sentí o siento en este momento es que em, hay una parte de, de mí, una parte de mí que en algún punto se fue o se está yendo con esa persona. Mm, Y eso es un poco también lo que tengo que duelar. No solamente el vínculo que fuimos construyendo, porque si me pongo a pensar, compartís, no sé, cumpleaños, no sé, celebraciones de hijos, hijas, nacimientos de hijos, hijas, bueno, otros duelos de familia, salidas, bueno, compartimos
qué sé yo, parte de lo que nos pasa en el cotidiano a veces. Y cuando eso se termina, por lo menos se termina por cierto tiempo, duele. Y duele mucho. Y Totalmente. creo que muchas veces no nos damos el espacio que merece ese dolor, ¿no? Como que venimos charlando mucho, ¿no? Creo que a nivel social, sobre la importancia del derecho al placer, de reivindicar el placer. ¿Viste? Siento que son muchas las Sí. personas que están hablando de esa temática. Sin embargo, lo que el otro día pensaba en base a esto es que poco hablamos de la importancia del derecho a doler, de permitirnos doler. Em, y, y esto me llevó a pensar un poco en eso, en el duelo que yo vengo sintiendo, en el dolor que implica también el darme espacio a sentir el dolor de esta amiga. Lo que pasa es que a nivel social también, si vamos un poco más profundo, sería complejo si yo mañana, no sé, suponiendo que tuviese un trabajo en relación de dependencia, me separo de una amiga, ¿no? Y voy al trabajo, llego con toda la cara hinchada de haber llorado, imagínate, toda la noche, y le digo a mi jefa o jefe, no, hoy estoy arruinada porque ayer me separé de una amiga. ¿Con qué cara me podrían mirar? ¿No? Probablemente o se me ría la cara o no entienda de lo que le estoy hablando. Muy distinto sería si yo le digo que en vez de separarme de una amiga, me separé de una pareja. Probablemente diga, qué bajón que ahora Se entiende la mejor si tengo es que pareja, fumar. claro. Se entiende mejor. Claro, se Y creo entiende que eso mejor. tiene que ver con la jerarquización de los vínculos, ¿no? Que parecen que algunos son más importantes que otros y muchas veces el tiempo que compartimos y las cosas que compartimos con las amistades son tan importantes como las que compartimos con otros miembros de la familia y o con una pareja. Tocaste ejes, me parece súper importantes, y fui tomando nota de todo lo que estuviste hablando. Pienso en esto de la idealización, como bien vos decís, esta figura de la amistad que tenemos desde muy pequeñas, desde que empezamos con una socialización tal vez secundaria en las instituciones, cuando empezamos a conocer otros pares, ahí empieza, digamos, el sentido de la amistad, el ser con un otro y que nos vaya acompañando en este significado de la amistad. Y yo te escuchaba en tu experiencia y me es imposible no pensar en los cambios, ¿no? Como yo te decía al principio, por ahí después del secundario, cuando empecé la facultad, que empecé a conocer gente nueva, empecé a establecer vínculos con otras personas, empecé a sentirme mucho más amiga de unos que con otros, y con el tiempo llegó este deseo de la maternidad y todo ese grupo de amigas que yo tenía, que me sostenían y que yo sostenía el vínculo de la amistad con ellas, en algún momento se puso como un poco en stand-by y empecé a generarme más vínculos con personas que estaban atravesando la misma situación que yo. Y aquí que esas personas fueron muy importantes en todo mi tránsito, fueron varios años en los que estuvimos 24/7 al WhatsApp, nos encontrábamos, salíamos. Primeros años de esta maternidad también lo acompañamos de la misma manera que nos acompañamos en infertilidad, pero en algún momento me di cuenta que ya lo cotidiano lo habíamos perdido, ya no hablábamos tan seguido y de repente era una felicitación para un cumpleaños y ya no compartíamos las fiestas, no compartíamos los cumpleaños y no me di cuenta de lo que había sucedido, fue cuestiones de la vida, o sea, no hubo ninguna crisis ni ninguna discusión ni nada, fueron cuestiones de la vida que en algún punto yo me miré para atrás y dije, ¿qué pasó con estas amigas que para mí en su momento eran todo lo que yo necesitaba para poder atravesar la vida y que hoy ya no lo tenía en lo cotidiano? Y ese dolor que vos decís, que sentís o que estás atravesando en este momento, yo en un punto también lo sentí. Y lo que me pasó es que intenté retomar contacto y ya no había del otro lado la misma reciprocidad, ¿no? Ya no, y pensé, digo, ¿cómo cambiamos nosotros como personas, como individuos? ¿Cómo cambian nuestros conceptos de amistad? Y esto que hay una amistad que es para siempre, que la necesitamos en ese momento y que decimos que esto sea para siempre, que no se corte en Buenos Aires, pero que al mismo tiempo, cuando se tiene que terminar, se termina y queda este dolor. ¿Y qué hice con eso? Porque a mí me llevó un tiempo largo darme cuenta de que esas personas que durante tantos años habían sido todo, hoy ya no estaban.
Mira, esta misma temática, bueno, yo la compartí en un post y también decidí abrirlo en historias. Y fue muy hermoso la devolución que tuve. Por un lado, primero porque, bueno, leer lo que se compartía un poco reflejaba parte de lo que me estaba pasando y también fue un paliativo para decir, che, no me siento tan sola en Tal esto. cual. Claramente nos pasa más de lo que lo hablamos. Siento que por un lado, la idea de separarse de una pareja está siempre ahí, como un posible, Sí. ¿no? Está siempre como una posibilidad, en el aire aunque Mm. sea. Sin embargo, la idea de separarse de una amistad no lo está tanto, está sumamente invisible. Una de las chicas, bueno, varias personas compartían que al día de hoy había personas de las amistades de las que se habían separado y con las que todavía, por caminos de la vida, ¿no? A veces pasa eso, tiene que Tal ver cual. con que se toman distintos caminos, em, porque la vida nos lleva a atravesar distintos procesos, nos separamos y eso hace que no volvamos a tener relación. Comparto mucho, me genera como mucha resonancia esto que estás diciendo de volver a acercarte a un grupo de amistades, porque en un momento una necesitaba esa distancia y no encontrar esa reciprocidad Mm. y duele. Sí. Creo que es como que se potencia más el dolor. Duele mucho porque aparece esa sensación de rechazo. Pero también, digo, más allá de que a veces pasan de esta manera, ¿no? Como que había personas que decían algo así como que una particularmente decía, soy de las que creen que la amistad se transforma y es posible volverse a elegir. Yo creo que sí y a la vez que no, que eso no siempre es tan así, que no siempre hay que volverse a elegir, que me parece importante que podamos corrernos muchas veces de nuestras historias particulares, porque la verdad es que en historias, lo que me pasó en las historias de Instagram, muchas personas dejaron o contaron situaciones de vínculos súper Y tóxicos. sí, obviamente. Y Porque en realidad los vínculos no son tóxicos, los tóxicos son las personas. totalmente, totalmente, de que habían tenido vínculos hasta violentos con amistades y que les había costado muchísimo salir de ahí. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué les diríamos a esas personas? ¿Que los vínculos se transforman? No, no siempre es una posibilidad los vínculos de amistad. A veces sí y a veces no. A veces llegan a un punto final también, se terminan y es necesario pasar por ese proceso. En algunas ocasiones sí, ¿no? En algunas ocasiones pasa, de Sí. hecho, parte de este proceso que te comenté que estoy atravesando con una amiga, me llevó a escribir 5 mitos sobre la amistad romántica. Siento que debe haber un montón más, pero bueno, estos son los que me salieron a mí. Es parte de estos mitos que escribí tienen que ver con que, por ejemplo, bueno, uno es que en una amistad verdadera nada se va a interponer entre nosotros o nosotras. El 2 es que una vez que una amistad se rompe, nunca se va a poder retomar el vínculo. Ahí también se le da cierto espacio a la posibilidad de volverse a encontrar. Si es que, eh, porque siento que ahí sí, se tienen que alinear muchas cosas, no tienen que suceder muchas cosas para volverse a encontrar, pero que puede ser también una posibilidad. La tercera es que cortar con una amistad no duele tanto como cortar con una pareja, que hay que ser fiel a la amistad por el fin de los tiempos. Y por último, que las amistades, bueno, deben ser para siempre, ¿no? Em, yo todavía, así como aún seguimos sin encontrarle nombre al duelo por la muerte de un hijo o de una hija, tampoco le sigo encontrando nombre o una forma adecuada de nombrar a estos duelos por las separaciones de amistades que parecen no tener nombre. Pienso que por ahí hacer la analogía con los vínculos sexoafectivos, por ejemplo,
para pensar en duelo, ¿no? No, mejor dicho, para pensar en duelos, no, para pensar en la ruptura o en la discontinuidad del vínculo de la amistad. Pienso que esa analogía por ahí no me termina de convencer, porque en algún punto los vínculos sexoafectivos se materializan en el acto sexual en sí mismo. Pienso yo, en una pareja obviamente monogámica o que Ujú. tengan un contrato particular que hayan querido llevar adelante. En la amistad, la amistad no se materializa en un acto concreto, ¿no? La amistad justamente es un continuo. Me gusta el tema de la transformación y la adaptabilidad que tienen los vínculos de amistad, pero yo creo que sentenciar como una ciencia dura todo lo que tenga que ver con el individuo es el camino incorrecto, ¿no? Porque podemos hablar de amistad en términos generales, pero quienes son amigos son las personas. Y estos mitos que vos detallás que están buenísimos porque rompen un poco, ¿no? Esta Ujú. idealización que uno puede generarse sobre la amistad, vienen a poner en manifiesto esto, que somos diferentes, que tenemos nuestros propios mambos y que no necesariamente hay amistades que se terminan por una cuestión específica, por una traición eh, o por lo que sea, sino justamente por estas cuestiones de la vida, las vicisitudes de la vida que te llevan por otro lado, por otros caminos y que te alejan y que por ahí dejan en stand-by algo que puede o no retomarse más adelante. Yo tengo la experiencia esta de que cuando empecé con todo el tema de la fertilidad, que fueron un montón de años, yo me distancié de mis amigas de la vida, digamos. Pero en algún punto ellas estuvieron receptivas para conmigo cuando retomé con todo ese vínculo, ¿no es cierto? O sea, creo que había como algo de las dos partes que se daban. Yo tengo una pregunta, porque ahí mm, me, me lleva a pensar todo esto. Yo siento que hay una jerarquía afectiva, que eso es algo que instala la monogamia, un poco con la pareja, con la familia nuclear y los hijos, hijas a la cabeza. Y que se le suele dar un lugar un poco relegado o menor a la amistad, en términos más amplios. Em, y la amistad no es una prioridad en las jerarquías sentimentales. Los amigos suelen ser parecidos a los personajes secundarios, como de las ficciones, si esto fuese como una historia de ficción. Sin embargo, cuando dejan de estar, duelen un montón. Y creo que a donde quiero ir es que la pérdida ya dije que igual la palabra pérdida no me cerraba tanto, pero el duelo de ese amor, de esa amistad profunda, em, muchas veces se suele vivir como un dolor que hay que vivir en silencio, que hay que vivirlo em, que hay que vivirlo más puertas adentro, que hay que vivirlo más con uno o con una misma, ¿no? Como que no es algo que andamos contando tanto. Llevamos a terapia más otros tipos de duelos. Y es más, Sí. me encontré con un texto que forma parte de una historia, pero que estaba en un artículo de un diario de Argentina, y te lo quería leer porque me sentí como bastante identificada. Dice algo así. Era miércoles y Sofía había tenido un buen día, una reunión productiva por la mañana y su rutina de entrenamiento a la tarde. Volvía con los auriculares puestos a su casa cuando sintió un dolor en el pecho que empezó a subirle hacia la garganta. Sin entender bien por qué, lloró. No había nada grave, no era un infarto, en realidad estaba angustiada, estaba triste. ¿Pero qué era lo que la hacía sentir tan mal? Al día siguiente, en terapia, pudo volver atrás en la escena y reconocer lo que estaba pasando. A su relato sumó el detalle de la canción que sonaba en ese momento, que quedó pegada a un recuerdo de su adolescencia y a esa amiga con la que casi ya no se veía.
estaba empezando un duelo que venía negando o al menos minimizando hacía un tiempo. Un duelo por la pérdida de ese vínculo. Pérdida, no muerte o muerte, no sé. No había sido una pelea, no se habían dicho cosas feas, solo que ya no era como antes y estaban distanciadas de una forma que Sofía sentía irreversible. Ninguno de esos elementos, le dijo después a su psicóloga, ahí estaba e igual dolía. Sí, es fuerte porque, a ver, vos antes hablabas de jerarquización de los vínculos, ¿no? ¿Jerarquización en qué sentido? ¿Cuál sería el eje jerárquico? Porque, por ejemplo, si yo tengo que ponerme hoy en día a mi compañero de vida, a Sí, marido, por ejemplo, sí. frente a una amistad que son cuestiones que son como completamente distintas, pero si yo tengo que poner, si yo tengo que jerarquizar, obviamente que va a ser la persona con la que convivo, con que estoy las 24 horas del día planificando un futuro juntos y demás. No entendí lo de la jerarquización. Bueno, estos son conceptos. Sí, claro, en principio no es un concepto mío, lo trabaja bastante una filósofa que se llama Virginia Cano, que es filósofa y escritora argentina, es muy interesante escucharla. De hecho, esto me lleva a pensar, viste que está lleno de libros que hablan sobre las separaciones de las parejas. Pero ¿cuántos textos hay? No sé, yo estuve Obvio. buscando sobre la separación de, amistades, amigas o amigos. No hay, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no vi nunca, no busqué, pero seguro que no hay. Sí. Debe haber pocos, ¿no? No sé si tanto como de separaciones de parejas, que creo que hay muchísimos y algunos hasta bestsellers. Em, Ella tiene un libro que se llama Poéticas Afectivas, y un poco lo que da cuenta en ese texto, o en realidad ella en general, sobre un poco cómo la jerarquía afectiva, ella dice que la monogamia instala una jerarquía afectiva, la forma en la que tenemos de vivir con la pareja, la familia y los hijos a la cabeza. Y que eso suele como poner a ciertos vínculos por encima de otros, que tiene que ver un poco con la estructura social en la que vivimos. Por eso habla concretamente de jerarquías afectivas. Y que, bueno, cuando sucede la pérdida de ese amor, de esa amistad profunda y constitutiva, a veces, no siempre, y no para todas las personas, digo, no, se siente como un desgarro. Eh, Total. y lo peor de todo es que no hay palabras, no hay novelas en las cuales refugiarse, a diferencia de para la separación de una pareja, no hay películas Tal cual. y no hay Sí, sí, sí. rumores que cuenten esta historia de Sí, sí. desamor, porque es una historia de desamor en algún punto. Esto que vos decís, ahora lo entendí. La jerarquización se da en el sentido del peso afectivo que se le da a los vínculos. Me parece que lo entendí ahora bien por ese lado. Yo creo que sí, como decís vos. Yo creo que después de muchos que vayan a escuchar este podcast van a estar llamando a sus psicólogos o sus psicólogas para decir, tengo que resolver este duelo, porque claro, vamos dejando en nuestra historia vínculos de amistad. Lastres. Lastres. Yo me di cuenta que tenía eso. Yo me di cuenta gracias a esta temática concreta con esta amiga y por supuesto yendo a terapia, digo, porque esto no era algo que identifiqué hasta que no lo Mm. hablé con mi psicólogo, em, que tenía lastres, que tenía como cuestiones ahí abajo de la alfombra de otros duelos de amistades que no había laburado. ¿No le buscás encontrar un motivo? Porque vos decís, bueno, si yo encontrara una razón de por qué hubo esta separación o este desencuentro o esta pausa, pongámosle el nombre que le tengamos que poner, encontrar una razón por ahí, darle la explicación a eso, es como que te ayudaría a entender por qué esa carga amorosa que uno tiene para con otro, de repente deja de estar ahí presente, ¿no? Entonces, digo, me ayudaría a entender
lo que pasó para poder procesar esta distancia que tenemos hoy? ¿No lo pensaste? Por supuesto, yo creo que casi no hay espacio para explorar y darle relevancia a esos, vamos a ponerle como dijiste, ¿no? Como estos posibles desencuentros amistosos, a sus profundidades y a sus matices. Em, yo creo que un poco volviendo a esto de la jerarquización de los vínculos, bueno, aparece como quizás otra prioridad. Es decir, bueno, voy a terapia a llevar esta otra temática que tiene que ver con Claro. este, la crisis económica, que, no sé, Argentina, por decir algo, y cómo eso impacta en mi cotidiano. Pero, no sé, deberíamos hacer un relevamiento y preguntar o hablar con Sí, diversos ¿no? psicólogos y psicólogas y preguntarle cuántas veces se habla de esta temática en sesiones y después también, en definitiva, con nuestros pares. Es más, mirá, en base a estar acá hablando con vos, me doy cuenta que tampoco me he animado a hablarlo con otras amigas, que tengo un montón de amigas y un montón de personas con las que tengo vínculos muy interesantes y ricos y que se van todos los días construyendo y elaborando, pero te digo, hasta a veces me he callado sin ponerle nombre y apellido, digo, por ahí de simplemente decir, che, estoy mal porque me está pasando esto, y hablar con una amiga sobre el duelo que estoy haciendo con otra amiga, por miedo a que crea que soy una jodida. Mirá, bueno, eso es porque estamos llenas de prejuicios también. No Total. solamente idealizamos la Sí, sí, amistad, sí. sino que también cargamos con un montón de prejuicios. Aparte, igual te digo que no nos va a alcanzar y creo que podríamos invitar a una filósofa, a un filósofo a esta conversación porque me parece muy profundo también hablar de amistad en estos términos y en el dolor que nos deja esta amistad que se desencuentra. Y me quedo con esta pregunta que digo, si para ser amigo de alguien, de otra persona, finalmente nos elegimos para ser amigos y compartir y demás, me elijo en ese momento, en quién soy yo en ese momento y en quién es ese momento esa otra persona. Tal vez más adelante, con los cambios en la vida, ya no nos encontremos para ese vínculo, ¿no? Qué difícil que es también, hablo en este duelo, qué difícil es vernos cambiar, tanto nosotros como otros, porque eso que cambió ya no es el que era. Pienso que digamos, esa es una conversación súper rica pero para estar horas. Totalmente. Em, y también creo que me parece importante esto que, bueno, volviendo acá a esto de teorizar, ¿no? Hegel decía que amar es crecer en el otro. Cualquier tipo de separación produce un desgarramiento. Y pienso que es recontra importante poder trabajarlo y no ir por la vida diciendo, bueno, ya, lo supero, ya fue, porque cada proceso puede ser O que distinto, se vaya a cagar. rápido. Claro, que se vaya a cagar, ya fue, no me importa. No, Sí. nos importa mucho y nos duele, Nos claro, obvio. importa, nos duele, y es importante como también eso, darle entidad a ese dolor. Hay personas que lloran perdidas durante toda la vida y otras que siguen adelante con mayor facilidad, bueno, eso lo sabemos. Pero sí me parece importante poder decirlo, poder nombrarlo, poder ponerle palabras, porque voy a decir una frase que es un poco cliché, pero es así. Lo que no se nombra no existe y cuanto más lo invisibilicemos, bueno, viste como que todo eso que vayamos poniendo ahí en el placard, yo creo que después, viste, te viene como la FIP toda junta. Así que lo mejor es ir trabajándola de a poco. Totalmente, sí, sí, me encantó que hayas inspirado, porque la verdad que inspiraste vos a hablar de este tema, me parece que es grandioso todo lo que pudimos conversar en este episodio. Necesito ir cerrándolo para que no nos perdamos tanto en el tiempo, Sí. pero me parece que nos has traído, digamos, un temón como para pensar, para reflexionar nuestros propios vínculos de amistad. No sé si querés agregar algo más para cerrar el tema. No, yo creo que nos queda para otro capítulo y lo dejo. Y es más, ojalá este episodio lo escuchen mucha gente y especialmente mujeres que estén pasando por
alguna técnica de fertilidad, algún tratamiento de fertilidad o por un puerperio, la maternidad, hablar sobre los vínculos de amistades cuando estamos en la búsqueda de un hijo o hija o después de haber sido madres. Yo creo que esa parte nos Me quedó encanta porque para se abre, entrarle. se abre para otra. Sí, No, pero para- ese se merece un episodio aparte, y aparte porque se abre toda una tribu nueva, ¿no? La totalmente. amistad ya es más, tiene otro condimento esencial para Ujú, la crianza y para atravesar la búsqueda de la maternidad también. total. Sí, quiero engancharte con el último episodio. Te hago una pregunta así random para que me... No es tan random, tiene que ver con el último episodio. Y que me contestes en pocas palabras. Para vos, que sos una mujer súper activa en las redes sociales y con tu cuenta de Somos Cíclicas, con la formación de Indómitas y demás, ¿qué, qué tanto trabajo te da perseguir el algoritmo como emprendedora y poder vender lo que tenés para dar? Es una pregunta, yo creo que en algún punto compleja, pero si me corres un poco así, el algoritmo lo importa mucho, Rápido, me da te maté. mucho Me- trabajo, pero para mí la clave está en no dejar que el algoritmo te corra. Y justamente Ah, re porque bien. ir con el algoritmo y en todo caso, priorizar siempre la salud mental por encima de las demandas que nos impone la sociedad y fijarnos hasta dónde eso que estoy haciendo es más por perseguir la zanahoria que por realmente un deseo que nazca de ahí, de adentro, que diga, quiero hacer esto, ¿no? Como cuando ya se vuelve lo mismo que ir a trabajar a una fábrica, a ajustar tuercas, bueno, ahí hay que tener cuidado, ahí hay que parar y decir, no, esto no me puede correr, yo ya tengo que parar, escucharme, si algo se vuelve mecánico y ya se pierden las ganas, bueno, no hay que dejar que el algoritmo nos corra No y es por ahí. no es por No es por ahí, ahí. no es por ahí. No es por ahí. O sea, no, entonces, si tengo que hacer una síntesis, es ir con el algoritmo sin perder el contenido y sin perder las ganas de seguir comunicando el mensaje que tenés para darle al mundo. Exactamente, sí, sí. Ceci, muchísimas gracias, Ceci. La pueden seguir a Ceci en @somoscíclicas. No sé si querés pasar tu mail, tu web y demás. Sí, bueno, en donde me pueden escribir de manera directa es en @somoscíclicas en Instagram. Después está la página que es somoscíclicas.com.ar. Ahí pueden escribirme a cualquiera de esos dos, de esos dos contactos. Se contactan conmigo de manera directa. Un millón de gracias. A vos, Mar, un placer.